Bueno, nos interesa mucho saber también su opinión referente al Brexit. El Brexit viene de una abreviatura en inglés que significa que Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. Realmente Gran Bretaña fue siempre parte de la Unión Europea, incluso antes de que se firmara el Tratado de Integración Económica del Viejo Continente, mucho antes. Inglaterra y sus islas, que son enormes, fueron siempre partes del Viejo Continente en términos económicos, sociales, medioambientales y culturales también. De forma que esa actitud que tiene Gran Bretaña de estar insegura o indecisa sobre pertenecer o no a la Unión Europea, afortunadamente la tiene solamente una parte de la población en Gran Bretaña. Pero por una serie de circunstancias, esa parte ha logrado una mayoría, no grande, pero sí una mayoría significativa en favor del retiro de ese gran país de la Unión Europea. Y eso, a mi criterio personal, no ha sido bien pensado, no ha sido bien preparado. Es increíble que una potencia imperial de tantos siglos como Gran Bretaña haya cometido un error garrafal, caracterizado por el apresuramiento, la falta de preparación y sobre todo la falta de estudio acerca de las consecuencias que tendría el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, ahora sus líderes, los que han logrado esa pequeña mayoría del 52% contra 48%, han renunciado, a pesar de ser ellos los propulsores de ese retiro, por razones diversas. Los más importantes se retiraron ya, son 2 de ellos, y entonces la población está estupefacta en Gran Bretaña, porque una gran parte de Gran Bretaña, que es Escocia, otra gran parte que es Irlanda del Norte, y casi toda la capital, Londres, los que votaron ahí estuvieron a favor de la permanencia de la Unión Europea. Entonces se produce esta situación contradictoria de que Gran Bretaña ha votado en mayoría por retirarse de la Unión Europea, pero que hay estados dentro de Gran Bretaña, por eso se dice Reino Unido, que no están a favor del retiro, sino que están a favor de quedarse en la Unión Europea. Y eso hace que se cree una situación sumamente difícil, porque entonces Escocia se va a hablar en Bruselas, la capital de la Unión Europea, para permanecer dentro de la Unión Europea. Irlanda del Norte va a hacer lo mismo. Lo peor del caso es que hay otros países en la Unión Europea que quieren también hacer lo mismo, como una parte de la República Checa, y también una parte de España, Cataluña, por ejemplo, querría hacer eso. Es decir, para empezar, explicando lo que es el Brexit, realmente es algo increíble lo que está pasando. En cuanto a las repercusiones sobre Sudamérica, van a ser relativamente pocas. Solamente los que están con mucho comercio internacional y con mucho intercambio de tecnología y de créditos con Gran Bretaña pueden sufrir algún efecto, porque se ha devaluado mucho la libra esterlina, ha llegado a una cotización la más baja en 30 años, lo que es mucho decir. Y los empresarios de Gran Bretaña están también tan sorprendidos como todos nosotros de lo que ha pasado. Y yo supongo que ellos querrán mantener sus vínculos comerciales con América Latina en general, con Sudamérica en particular, y con países pequeños como Paraguay, Uruguay y otros pequeños en específico. Pero lo que nos pueda afectar a nosotros en Paraguay es relativamente insignificante. Yo creo que casi no vale la pena que nos preocupemos, aunque sí es importante que las autoridades nacionales, tanto públicas como privadas, empiecen a informarse de lo que puede ocurrir con la Unión Europea. No solamente el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, sino que ese retiro puede ocasionar la secesión de Gran Bretaña. Eso quiere decir que algunas partes de Gran Bretaña se separen de Gran Bretaña. Puede ocasionar una renuncia adicional de otros países a la Unión Europea, y eso significaría que el sueño de los creadores de la Unión Europea termine convirtiéndose en una pesadilla, porque no tenemos que olvidar que la Unión Europea surgió a consecuencias de las guerras mundiales que se producían en ese viejo continente. Solamente en la Segunda Guerra Mundial
han muerto en enfrentamientos cruentos, es decir, sangrientos, con armas de destrucción masiva. 60 millones de habitantes. Entonces, el temor a las guerras, tanto a la Primera Guerra Mundial como a la Segunda Guerra Mundial, hizo que se creara esta idea de unir al viejo continente en una unión para compensar con comercio e intercambio de capitales esa fuerza brutal de aniquilamiento recíproco que ha tenido el continente en el último siglo. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista, un placer enorme haber contado con su presencia. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Mi nombre es Ricardo Rodríguez Silvero, soy economista y consultor de empresas. Ha sido un gusto estar con ustedes.